Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, dice en el versículo 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Jesús resucitó. Las cosas viejas están pasando, y he aquí, todas están siendo hechas nuevas. La nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva, el nuevo pueblo de Dios ha comenzado a existir. Y la nueva creación comenzó en el momento en que Jesús se levantó de la muerte. En el momento en que Jesús salió de la tumba, ahí comenzó la nueva creación. Cuando nosotros, aún apremiados y atribulados por la vieja creación, queremos desanimarnos, debemos recordar que en nuestro espíritu, como la levadura que escondió una mujer en la masa, ya está la semilla de la nueva creación. Quiero decir que cuando los problemas, cuando el desánimo, cuando la violencia que rodea nuestro mundo, cuando la mentira que vemos por todas partes, cuando la humanidad la vemos haciéndose enemiga de Dios y tratando de negar a la Biblia, de poner en mal a Cristo, de culpar a Dios, nosotros nos tenemos que fortalecer. Allí donde a veces no tenemos trabajo, allí donde nos encontramos enfermos, donde enfrentamos una serie de problemas que nos parecen los más grandes que hay, ahí tenemos que recordar algo. Jesús ha resucitado. Y si Jesús ha resucitado, en nosotros habita Él y actúa el poder de la resurrección. Y aunque ahora estemos sometidos a las estructuras de la muerte, de la finitud y de la corrupción, dentro de nosotros hay un tesoro, hay un espíritu nuevo, hay una creación nueva que se va a levantar por sobre todas estas tribulaciones y que tenemos el Espíritu de Dios en nuestros cuerpos para que al final de la historia, al final del tiempo, nuestro cuerpo sea transformado y resucitemos como Cristo resucitó. Por ello es que la doctrina de Cristo no tiene que ser solamente como un tema de la Semana Santa o como una especie de dogma. Bueno, Cristo resucitó. ¿Cómo afecta mi vida? Tiene que afectarla cotidianamente. Tiene que impactarla en el momento en que yo comprendo
que hay una transformación de la realidad, aunque yo no la pueda ver por completo, que hay una transformación de mi persona, que hay una victoria sobre la muerte, sobre mi propia muerte, porque Cristo ha resucitado. Que hay una victoria sobre el dolor, sobre la enfermedad y sobre toda tribulación, porque Cristo ha resucitado. Y de ello tenemos una lista de testigos que Pablo nos enumera en lo que acabo de leer. Pero yo quisiera primero que nos preguntemos, ¿por qué Jesús se apareció a estas personas? ¿Por qué no mejor Jesús, resucitado, se quedó a vivir entre los seres humanos? Y así nadie dudaría. Hoy hay mucha gente que duda que Jesús haya resucitado. Y más que eso, la gente duda incluso que Jesús haya existido. Muchos teólogos, no estoy diciendo que todos, pero algunos, y algunos cristianos, quieren pensar que la resurrección no fue más que el impacto de la vida de Jesús en la mente, en el recuerdo y en la vida de los discípulos después de la experiencia pascual, es decir, después de la resurrección, después de la crucifixión, pero que no hubo una resurrección corporal. ¿No sería más fácil si Jesús se hubiera quedado a vivir entre nosotros o si se apareciera más seguido? Si quizá de repente en este culto viniera y se nos apareciera, o por allá en nuestra vida, en nuestra casa, en el momento de tribulación, se nos apareciera. No quiero asegurar, porque la Biblia no lo dice, que Jesús no pueda aparecerse a nadie. Pero lo que sí es cierto es que de manera normal y de manera frecuente Jesús no se aparece. Aunque algunos lo pretendan, por allá hay testimonios e incluso libros en las librerías cristianas que hablan de que Jesús se le apareció a alguien. Y cuando uno analiza lo que este Jesús supuesto les dijo, uno sabe que no se les apareció Jesús. Si se les apareció algo, no lo sé. Ojalá que no. Eso sería peor. Pero cuando menos, de su cabecita hay una serie de ideas, de imaginaciones, de que hablaron con Jesús y de que Jesús les dio mensajes. Esto, tanto en el ámbito católico, hay más de 3 mujeres por ahí que hasta publican libros de todo lo que Jesús les dicta en el ámbito católico, como en el ámbito protestante, como en el ámbito neopentecostal. Algunos piensan que para ser apóstol hay que haber visto al Señor. Eso lo piensan tanto algunos tradicionalistas y dicen, como Jesús no se apareció después de Pablo a nadie, entonces ya no hay apóstoles, porque un requisito para ser apóstol es haber visto al Señor. Eso es falso, porque no hay ningún versículo que diga que para ser apóstol hay que haber visto al Señor. No lo hay. En cambio sí, podemos encontrar a Bernabé o a Apolos, que fueron apóstoles y que no se les apareció el Señor. Porque apóstol quiere decir enviado, y si el Señor nos envía, no es un requisito que se nos haya aparecido. ¿Se apareció a la primera generación de apóstoles? Sí, porque su tarea en el fundamento del Evangelio
era ser testigos de que Jesús había resucitado. Pero digo que también en el ámbito neopentecostal se ha querido decir que alguien que es apóstol es porque el Señor se le ha aparecido. Y me ha tocado conocer algunos de estos supuestos apóstoles que testifican que alguna vez el Señor se les apareció. Incluso discutiendo sobre temas doctrinales como la escatología, la doctrina de las últimas cosas, decía uno de ellos que Jesús ha de regresar antes de la gran tribulación. Y decía el otro apóstol que Jesús tenía que regresar después de la gran tribulación. Y entonces el primero dijo, no, a mí el Señor se me apareció. Y vi su manto y los pliegues de su manto y me explicó que Él va a venir antes de la gran tribulación. Y el otro apóstol dijo, no, bueno, a mí también se me apareció y a mí me explicó que va a venir después de la gran tribulación. Con eso ustedes pueden imaginarse, pues que no se le apareció a ninguno de los dos, ¿no? El Señor no se aparece y no vive físicamente con nosotros. ¿Por qué? Alguna vez dijimos, la primera razón es porque al estar en esta dimensión actual de manera espiritual, puede estar en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. Ustedes saben que cuando alguna persona quiere ver a su actor o a su cantante favorito, tiene que esperar que venga a México y tiene que comprar unos boletos como de 10,000 pesos y lo va a ver de lejos. Y aunque se desmaye, no puede decir que esa persona siempre va a estar a su lado. Incluso en el ámbito religioso, en la reciente visita del Papa y de las que hacen los papas a diferentes lugares, la gente quisiera verlos más de cerca, quizá tocarlos, platicar con ellos, y eso no es posible, simplemente tienen que pasar rápidamente en un automóvil. Y la gente ni siquiera es conocida por el líder espiritual. Y aunque el líder espiritual diga, es que yo los amo a todos ustedes, ni siquiera los conoce. Y no se puede amar a quien no se conoce, así de sencillo. En cambio, cuando Jesús no se quedó en esta tierra, sino en espíritu, está con nosotros. Y no dejamos de recordar que la posibilidad y la definición de lo que es la iglesia estriba en las palabras de Jesús, porque están donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la iglesia. Y aquí con nosotros está Cristo. Y en la iglesia de allá, y en la de acullá, y en la de otro país, también está Cristo. Porque nosotros, hermanos, permítanme que lo diga por nombre, en Comunidad Apostólica no tenemos un espíritu sectario. No somos la única iglesia, ni somos la mejor iglesia. En todos los lugares donde la gente se reúne en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y son la iglesia del Señor. Aunque no estén aquí, o aunque no nos conozcamos, o aunque no nos quieran. Si no nos quieren, eso no importa. También ellos son la iglesia del Señor. Y también nosotros somos la iglesia del Señor. Pero también Jesús no se aparece porque si se nos apareciera de manera constante, se perdería la fe. Y en vez de creer, se nos impondría la presencia divina. Recuerden ustedes que hemos explicado que a Dios le interesa nuestro corazón y lo que hay en lo más profundo de nosotros.
mientras el Señor no se nos aparezca, lo que va a aflorar cotidianamente es lo que está en lo más profundo de nosotros. Cuando el Señor se nos aparezca, entonces nos vamos a ver forzados a actuar por una evidencia más allá de lo natural, a actuar de una manera que ya no es exactamente motivada por lo que está más en el fondo de nosotros. Hagan de cuenta que ustedes van a pecar y antesito de pecar se les aparece el Señor Jesucristo y les dice: no peques. ¿Ustedes qué harían? O sea, no pecan. Pero entonces allí ya no se actuó en una autenticidad de los motivos, sino en la imposición de una presencia. Para el caso sería lo mismo con el diablo, ¿no? Como les he dicho, que el diablo nos tienta desde nuestro pensamiento y desde nuestros deseos, desde nuestro interior, porque también si el diablo se nos apareciera y con su voz estentórea nos dijera: peca, pues nos desmayamos en vez de pecar. Entonces, si la dimensión sobrenatural se manifestara, se perdería la libertad del hombre y la posibilidad de manifestar y de actuar conforme a sus verdaderos impulsos. Así que mientras el reino de Dios se va estableciendo en el mundo, en la historia, Él nos guía de una manera invisible y más sutil, que es la presencia silenciosa de su Espíritu Santo. Fíjense cómo lo digo, porque a veces parece que toda manifestación del Espíritu Santo tendría que ser escandalosa. Y hay muchos lugares donde el culto es más bien un show, y la manera en que la gente grita es la misma como se grita en los espectáculos del mundo. Y si se dice algo que a la gente le gusta en la predicación, entonces gritan como la gente que está allá afuera. No, el Espíritu Santo tiene una voz de paloma. El Espíritu Santo habla con un murmullo. Y recuerden que solo puede ser escuchado cuando el ruido de nuestras propias ideas y decisiones se acalla y ponemos atención. Si el Señor se apareciera a cada rato, no creceríamos en la fe y no se manifestaría lo que somos y no podríamos madurar. Cuando el tiempo de maduración se acabe, cuando el tiempo de conversión llegue a su fin y se cierre el año de la gracia y de la buena voluntad de Dios, entonces Jesús se manifestará al fin y todo ojo le verá. Y los que le rechazaron harán lamentación y llorarán. Pero nosotros nos alegraremos y lo recibiremos y lo abrazaremos, y ahora sí podremos verlo siempre y estar con Él para siempre en términos físicos, pero no ahora. Ahora tiene que bastarnos el testimonio de este libro. Platicaba con una persona en la semana y me dice que su esposa tiene 20 años de ser medium y me dio el nombre del espíritu que se le mete. Dice, pero a veces también habla Cristo. Y cuando yo a veces estoy con ganas de platicar, le digo, a ver, cámbiate. Y entonces ella deja de ser ella
y empieza a hablar como hombre y yo platico con Cristo 1 o 2 horas. Hermano, ese no es Cristo. Le digo a usted hermano, no, a él no le digo hermano. Le dije claramente, de acuerdo con aquella experiencia de Pablo y la pitonisa en Filipos, es un espíritu que hay que expulsar. Pero no es Cristo. La gente se imagina, inventa cosas porque no le queda claro que el único testimonio fidedigno de quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué dijo Jesús, es estos escritos del primer siglo de nuestra era, plasmados por los que vivieron en ese tiempo y los que fueron testigos y vieron y palparon, como dice Juan. Otra persona me envió un mensaje ahí en la internet de una noticia que se descubre un evangelio que está haciendo temblar a la iglesia, dice. Y es un evangelio apócrifo del siglo V. Es decir, de más de 400 años después de los apóstoles. ¿Puede ser fidedigno? ¿Alguien que se le ocurre inventar una especie de novela biográfica de Cristo para que coincida con sus ideas religiosas ya mezcladas con el paganismo y escribe un evangelio o un texto tan posterior? ¿Podrá ser fidedigno, es decir, digno de crédito, digno de nuestra fe? Por supuesto que no. Ese testimonio de los apóstoles está plasmado aquí. Y por eso dice Pablo que el Señor se apareció primero a Cefas, que es el nombre arameo del apóstol Pedro. Después se apareció a los 12 apóstoles. No tenemos claro cuántas veces y en qué orden se apareció el Señor después de la resurrección. Hay que ser sinceros en ello. Y no es de extrañar, porque si el Señor se apareció durante 40 días, ¿quién puede decir? Ah, mira, sí, en esos 40 días se apareció tantas veces y en el siguiente orden. Eso no lo sabemos. La lista que nos da Pablo aquí no coincide del todo con la lista de los evangelios, y los relatos de los evangelios de la resurrección tampoco coinciden a veces entre sí. Porque además de esto que Pablo dice, hay otros relatos como que Jesús se apareció a María Magdalena. ¿Recuerdan? Cuando María llegó al huerto donde estaba la tumba y encontró la piedra removida, pensó que se habían robado el cuerpo y de repente vio una figura masculina y pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto, le dice: si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde le han puesto, porque aún faltaba embalsamarlo. Se había atravesado el sábado y no había dado tiempo de preparar debidamente el cadáver conforme a las costumbres judaicas. Dime si tú te has llevado a mi Señor. Pero era Jesús. Ella no estaba esperando que fuera Jesús. Para ella Jesús había muerto. No lo reconoció, por tanto, pero Jesús le dijo: María. Hermosa manera. Quiere decir que cuando el Señor nos llama por nuestro nombre,
reconocemos su voz, como las ovejas oyen su voz. María. Bastó para que María supiera quién era. Raboní, que quiere decir mi Señor, mi Maestro. Y entonces lo abrazó. Ese es un relato que aquí no está en la lista de Pablo. Ahora, si usted me dice, no lo abrazó, porque en Juan dice, María, no me toques. Es bueno explicar ese pasaje. María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. De inmediato surge la interrogante, ¿y por qué no le podía tocar? ¿Cuál sería el problema de tocarlo? Y he escuchado interpretaciones descabelladas, como una que dice, como Jesús había estado muerto y los cadáveres son impuros y el que toca un cadáver es impuro, Jesús estaba impuro y por eso María no lo podía tocar hasta que subiera al Padre. Y yo me pregunto, el cuerpo glorificado e inmortal, transformado de Jesús glorioso, que vence a la muerte, ¿estaba impuro? Eso es inconsecuente. Dice, aún no he subido a mi Padre, por eso no me toques. En cambio, a los otros discípulos les dice, palpad y ved que el Espíritu no tiene carne ni huesos, ¿recuerdan? O le dice a Tomás, mete tu dedo en la herida. ¿Por qué a uno les dice que lo toquen y parece que a María le dice que no lo toque? ¿Será que después de ver a María fue con el Padre y luego ya se regresó? ¿Y entonces ya lo podían tocar? Si Jesús se fue y a cada rato va y regresa, entonces hemos perdido la importancia de la ascensión. La ascensión es el momento en que Jesús retorna con el Padre a su diestra. Estoy hablando simbólicamente, no es un lugar, no es una dimensión espacial, pero Jesús retoma su gloria, su soberanía con el Padre. Y eso sucede 40 días después de haber muerto en la cruz. 40 días. No hay muchas ascensiones. Recuerden ustedes que Jesús se humilló en 2 etapas. Hacerse hombre y luego hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Por tanto, el Padre le exaltó en 2 etapas. La resurrección al tercer día y la ascensión a los 40 días. Entonces no es que Jesús allá había ido y entonces ahora ya se le podía tocar y todo eso. Es más sencillo. Hay que hacer una mejor traducción del pasaje de Magdalena. Lo que Magdalena hace es abrazar al Señor y aferrarse a Él. Y lo que Jesús le estaría diciendo en realidad es, María, tienes que soltarme e ir a mis hermanos a avisarles que estoy vivo, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Me voy a ir, pero antes de irme, tengo que encontrarme con ustedes. Y tampoco te puedes aferrar, porque aunque voy a estar unos días, me voy a ir. ¿Sí me explico? Estoy parafraseando, pero esto es con base en una mejor traducción del pasaje. No es que María no lo pudiera tocar, es que María no tenía que aferrarse a Jesús, tenía que quedarle claro que Jesús se iría y mientras se iba, nuestra tarea es ir y decir a nuestros hermanos, el Señor ha resucitado. Y ese es el saludo en algunas partes de Europa y sobre todo de la parte de la Iglesia ortodoxa, sobre todo en estos tiempos de Pascua.
Hasta los no creyentes se quedaron con ese saludo. Y el saludo es: el Señor ha resucitado. Y la respuesta es: verdaderamente ha resucitado. Aquí nos saludamos. ¿Cómo estás? Bien. Dios te bendiga. Igualmente. Fíjense qué bonito saludo. El Señor ha resucitado. Y contesta: verdaderamente ha resucitado. Eso es lo que nos toca a nosotros ir a decir a nuestros hermanos. Apareció a Cefas, apareció a los discípulos de Emaús, que tampoco están enlistados aquí. Aquellos dos caminantes a los que de repente se une un tercer peregrino y les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Recuerdan? Evangelio de Lucas. Los peregrinos le dicen al tercero: pues no eres de aquí, no sabes lo que ha pasado. Estamos tristes porque nosotros éramos seguidores de Jesús. El carpintero. Algunos dicen: no era carpintero, era cantero, trabajaba la piedra, porque la palabra griega se puede prestar más a traducirse como artífice de la madera o de la piedra. En el fondo no lo sabemos, pero lo que alguien me dijo: no, es que si era constructor, entonces era masón. Cuidadito. Eso es un anacronismo. Que Jesús sea constructor no quiere decir que tenía las ideas que surgirían 16 siglos después en un grupo que se llamó los masones, ¿no? Es como si yo digo que por tener la profesión cualquiera o la nacionalidad cualquiera, entonces puedo adscribirte a cierta ideología. Eso es una falacia, además de un anacronismo, es decir, algo que está fuera de tiempo. Bueno, este Jesús, dicen ellos, pues era un profeta, todos creímos que era el Mesías, pero bueno, pues no era. Tan bueno que era, pero pobrecito, todo le salió mal, lo mataron y pues ahora estamos muy tristes. Y entonces Jesús les dice: oigan, pero creo que ustedes son muy lentos para entender. Y les empieza a explicar, sin tener la Biblia en la mano, ni una concordancia, ni nada de eso. Les empieza a explicar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, porque dice en la ley, primera sección de la Biblia hebraica, en los profetas, segunda sección, y en los salmos o escritos, tercera sección, que el Hijo del Hombre tenía que padecer y resucitar. Jesús les explica, ya resucitado, les explica las Escrituras para que entendieran que sí, tenía que morir, pero que la muerte no es lo definitivo, sino que Jesús tenía que resucitar. A ellos les va quedando claro, pero podríamos preguntarnos: ¿y cómo es que no lo reconocieron? Bueno, no tenemos quizá toda la explicación de por qué no lo reconocieron, pero en parte lo mismo que dije de María Magdalena. Ellos no estaban esperando ver a Jesús vivo. Cuando en una construcción mental, para mí esa persona ya está muerta, no estoy esperando verla. Mucho menos en la cultura judía, que por siglos ya se había distinguido de las culturas paganas, en donde se invocaba a los muertos o se pensaba que los muertos por ahí vagaban. Para el judaísmo, desde épocas muy tempranas, desde el yavismo del siglo X antes de Cristo, había quedado claro que tras la muerte no había nada más. Por eso es que el cristiano también tiene que estar muy alerta en eso. Hay gente que con frecuencia visita el panteón, la tumba de uno de sus seres queridos. Déjeme decirle que no tiene mucho caso.
Pues si va ya cada año o cada 2 años o cada 5 años, está bien. Pero no más. Ahí no hay nadie que pueda platicar con usted. No hay nadie a quien usted le vaya a contar sus cosas. Y fíjate, mamá, que no. Tampoco hay almas vagando por ahí. Si usted oye ruidos raros en su casa, no vaya a decir, pastor, es que hay una ánima bendita del purgatorio que anda en pena ahí en mi casa. Son puros ruidos naturales de la casa. No hay fantasmas. No, ya no voy a ir a esa iglesia. No creen en nada, ¿no? No hay fantasmas, hermano. Tampoco los muertos hablan ni se meten en una persona y nos vienen a platicar o a aconsejar. Al yavismo le quedó muy claro eso desde muy temprano. Por eso ellos no estaban esperando que un muerto viviera y se les apareciera y les platicara. Pero Lucas dice claramente, los ojos de ellos estaban embargados. Es decir, Dios permitió que no le reconocieran hasta el momento de sentarse a la mesa y partir el pan. En ese momento les quedó claro, pudieron ver, es Jesús. Pero en ese momento Jesús se desapareció. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba la palabra? Qué buena descripción de lo que sucede cuando estudiamos, cuando escuchamos y cuando compartimos la palabra de Dios. Sentimos arder nuestro corazón. Es otra historia que Pablo no enumera, por eso digo, hay muchos otros momentos, pero Pablo dice a Cefas, luego a los 12, después de los 12, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿En qué momento fue ese? Esa es probablemente la ascensión. Cuando dice en uno de los evangelios que el Señor lo sacó hasta Betania, al monte de los olivos, y en presencia de unos 500 testigos, el Señor fue elevado. Físicamente ellos le vieron elevarse, y aunque hemos explicado que no hay una arriba, de todas maneras se eleva como un símbolo de la dimensión sublime e infinita en la que el Señor está ahora. Y es cuando los ángeles les dicen, de acuerdo con el libro de Hechos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Parecido a lo que le dijo el Señor a Magdalena. No te quedes solo con la tristeza o la preocupación de que Jesús se va. Nuestra alegría y nuestro anhelo tiene que ser otro. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 400 años antes del ascenso en el Monte de los Olivos, y hablando ya del regreso de Cristo, el profeta Zacarías, en su capítulo 14, dice, en aquel día Jehová pondrá sus pies en el monte de los olivos. Para que Jehová pudiese venir al mundo y poner sus pies, siendo espíritu, en el monte de los olivos, la única posibilidad es que esté hablando de Jesús, que se fue en ese monte y que simbólicamente así tiene que regresar. Simbólicamente así, no que va a regresar simbólicamente, va a regresar físicamente, va a regresar como resucitó, va a regresar como ascendió,
físicamente, con su cuerpo inmortal, con su cuerpo glorioso. Se apareció a los 500. Después de los 500, se apareció a Jacobo. Este Jacobo no es el de los 12 apóstoles. Este es Jacobo, el hermano del Señor, el hermano carnal del Señor. Recuerden ustedes, en Marcos capítulo 3, se enumera el nombre de los demás hijos de José y María, de los demás hijos de María, hijos de José, entre ellos Jacobo. A este apóstol, que no es de los 12, recuerden que no solo hubo 12, lo encontramos en Hechos capítulo 15, presidiendo el concilio de Jerusalén. Y ya hablamos de él cuando hablamos del don de palabra de ciencia y de sabiduría, y vimos cómo él interpretó la profecía de Amós para entender que los gentiles podían ser recibidos en la iglesia, y cómo en su palabra de sabiduría sugirió enviar una carta a todas las iglesias dándoles las instrucciones de que los no judíos no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por la ley. Ese es Jacobo. Después de Jacobo se apareció a todos los apóstoles. Noten ustedes, se apareció a los 12 y luego dice, y se apareció a todos los apóstoles, o a los demás apóstoles, o a los otros apóstoles. Entonces hay más de 12. Y a los que al menos hasta ese tiempo había, el Señor se les apareció. Y al último, dice Pablo, se apareció a mí, como alguien que por poquito y no nace, como un abortivo o un abortado. Más bien un abortivo, porque el abortado ya es participio, ya sucedió. Como alguien que estaba a punto de no nacer, de no conocer a Cristo, de no salvarse, y mucho menos de llegar a ser un apóstol. Por último se apareció a mí. Y ahí es donde Pablo anhela el primer lugar. ¿El primer lugar en qué? Pues en ser el último. Porque si alguna vez Pablo se engrandece de ser el primero, es cuando dice que el Señor salvó a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, es decir, el más pecador. Y aquí también dice, soy el más indigno. Una credencial distinta a la que la mayoría de los pseudo apóstoles contemporáneos tiene. La credencial de estos contemporáneos es, no es que yo soy el apóstol de apóstoles. Es que yo soy el que ha tenido las últimas revelaciones. Es que yo soy ante el que ustedes se tienen que sujetar, porque si no, el Señor los va a maldecir. No toma Pablo esa actitud, sino la contraria. Soy el más indigno de todos los apóstoles. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces nos quede claro que cualquier cosa que seamos es por gracia. Y si estamos hablando incluso del mundo natural, no hemos hecho gran cosa para tener o para ser lo que somos. Si alguna muchacha es muy bonita, ¿qué hizo para nacer así? Pues nada. Y todavía le dan contratos y regalos y dinero, ¿no? Pero no hizo nada. Y si usted tuvo la oportunidad de nacer en un país y en un sector social donde pudo ir a la escuela,
y donde tiene más o menos todo lo necesario, ¿qué hizo para merecer eso? Pues tampoco nada, ¿no? Bien pudo haber nacido en condiciones deplorables. Pero cuando llegamos a Cristo y el Señor nos empieza a dar bendiciones, toda bendición es por gracia. Nunca debemos envanecernos de algo, porque no tenemos nada que hayamos merecido. En la presentación del libro de ayer, les leía yo un pasaje que está en el libro de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor sueña que hay un árbol frondoso, casa para aves y animales, y que de repente se oye una voz que ordena cortar el árbol. Y dice, viene un vigilante santo, una forma de referirse a los ángeles en la literatura apocalíptica, y derriba el árbol, aunque deja las raíces. ¿Qué significa esto?, pregunta Nabucodonosor, y solo Daniel le puede dar la interpretación y le dice, durante 7 tiempos, es decir, durante 7 años, vas a perder la razón. Te vas a convertir como en una bestia que va a comer hierba, que no se va a saber vestir, no va a saber hablar, va a perder toda posibilidad de relación social y de raciocinio, hasta que reconozcas al Dios del cielo. Y la profecía se cumple, pero ¿por qué? ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue postrado Nabucodonosor en esta situación? Un día paseaba Nabucodonosor por las murallas anchas de su ciudad, tan anchas que un carro de guerra podía pasar por las murallas, recorrerlas. Su palacio, conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Un imperio más esplendoroso de lo que había sido Egipto o Siria, y que abarcaba muchos reinos y muchas provincias. Una ciudad tan llena de tesoros que aun cuando Alejandro el Grande llegó, se sorprendió de la suntuosidad de los palacios y de los tesoros. Bueno, entonces Nabucodonosor empezó a llenarse de orgullo y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Ahí está el orgullo. El orgullo que puede invadirnos a todos nosotros. El orgullo que invadió a David. Joab, cénsame a toda la gente a ver de qué tamaño es mi reino. 1 Samuel 24. Cuando Joab, que no era ningún alma caritativa, vio la actitud de David, le dijo, Señor, no hagas eso. Pero David dijo, yo quiero saber con cuántos guerreros cuento. ¿Qué tan grandioso es mi reino? Y mandó al ejército por varios meses a censar al pueblo. Vino el ángel del Señor y sembró una mortandad entre el pueblo como un castigo por el orgullo de David. Pero eso nos puede pasar a todos. Esta carrera que yo terminé porque yo soy bien inteligente, porque yo sí me esfuerzo. Esta iglesia que yo fundé y que ya tiene 2,000 miembros, 5,000 miembros, ¿no? El orgullo va a caer sobre nosotros si no recordamos lo que acabamos de leer. Por la gracia de Dios, soy lo que soy.
y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. No podemos jactarnos, solo tenemos una tarea: trabajar. Y no tenemos que ser jueces de nuestro propio trabajo. El Señor, a su tiempo, va a probar la obra de cada uno. El Señor mismo va a compensar o a reprender a quien tenga que reprender. Trabajemos, y trabajemos arduamente sin jactarnos, reconociendo siempre que es la gracia de Dios. Recordemos, no en espíritu de condenación ni de culpa, pero recordemos de dónde nos ha sacado el Señor y cómo le hemos fallado. No digo que con culpa, no digo que usted piense, ay, si yo hice este pecado y Dios no me ha perdonado. No, ese no es el punto. Perdonados estamos, pero hay que recordar, Señor, cuando yo te fallé así y te fallé asado y de esta otra manera, y aún así me tienes aquí, y aún así me amas, y aún así me permites servirte, eso nos puede mantener humildes y reconocer siempre que es por su pura gracia. Continúo. En el verso 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Recuerdan que a los pecados y obras de la carne de la iglesia de Corinto se añaden las falsas doctrinas? Aquí está una: no hay resurrección. Alguien también en la semana afirmaba, es que no podemos basarnos en la carta a los Corintios porque era de una iglesia carnal. Bueno, la iglesia de Corinto era carnal, pero lo que está escrito allí es palabra de Dios, ¿o no? Y es una serie de instrucciones para resolver los problemas y las herejías de la iglesia de Corinto, y por tanto es algo que a nosotros nos puede servir, porque toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir. En Corinto había una doctrina que se habría de proyectar por 20 siglos. No hay resurrección. ¿Por qué digo que por 20 siglos? Bueno, porque además de las religiones que no enseñan la resurrección, muy pocas religiones enseñan la resurrección, que fue el mazdeísmo persa, el judaísmo tardío, el cristianismo y alguna rama del Islam. Nadie más enseña la resurrección. Los egipcios enseñaban que el cadáver se iba a vivir a otra vida, pero no que iba a resucitar. Los hindúes y su influencia, incluso hasta Pitágoras y Platón, es de la reencarnación, no de la resurrección. A veces la gente se imagina que fulanito se murió y como al poco tiempo después nació un bebé, es que perenganito encarnó en ese bebé. Pues pobre bebé. Él no es la reencarnación de nadie, Él es Él. Pero la Biblia enseña la resurrección, desgraciadamente, y aparte también de las sectas heréticas que la negaron abiertamente. Lo que quiero subrayar es que el cristianismo durante mucho tiempo se volvió dualista. Fue influido negativamente por las doctrinas esotéricas que despreciaban el cuerpo y que lo condenaban como malvado y que encomiaban el alma como si fuera lo único que importa, como si fuera en esa misma doctrina esotérica el verdadero yo. Recuerden ustedes que en la Biblia
el yo es el cuerpo. Cuando Cristo resucitó, Dios estaba revelándose, autocompartiéndose con el hombre que es carne. Y carne es esto. Somos carne. Adán fue formado del polvo. Somos carne animada por el hálito de vida. No somos un alma encerrada en un cuerpo. Somos un cuerpo insuflado del hálito de vida. ¿Qué es usted? Su cuerpo. Por eso usted tiene que amar su cuerpo. Por eso ya les he dicho, usted ama el cuerpo de sus hijos. ¿O descuidará a su hijo porque al fin que su cuerpo no es él? ¿O no amará a su esposa y no tendrá deleite con su esposa porque ella no es su cuerpo? Somos el cuerpo. Pero en el dualismo, y así en una línea nada más lo digo, básicamente el Evangelio se convirtió en la idea de que en la muerte el alma se sale. Este cuerpo ya no importa, este cuerpo es más, era un estorbo. El alma se sale y se va al cielo y allá en el cielo es muy feliz. Y la pregunta que hacíamos hace 8 días es, si así es, si el alma ya se fue al cielo y eso es lo que importa, y si es el alma la que va a caminar por calles de oro, ¿para qué la resurrección de los cuerpos? Aquí está mi gran amigo Pedro de Coster. Desde niños íbamos a la misma iglesia, ¿no, Pedro? Y por ahí cantábamos algunos cantitos como allá en el cielo, todos los ángeles cantan, mansión muy fina, yo quiero tener, mansión yo quiero, allá en el cielo. Allá en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Y entonces parece que la salvación es ultramundana, es decir, en otra parte, y del alma. Es una manera de negar, o cuando menos de ignorar, y de no encontrarle un lugar en la teología a la resurrección de los muertos. Pero para el mensaje apostólico, la iglesia del primer siglo, el núcleo de la predicación y del testimonio es Jesús ha resucitado. Y nadie puede negar o siquiera poner en segundo lugar nuestra propia resurrección si Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó, nosotros tenemos que resucitar. Porque si Jesús resucitó, es importante la resurrección. Porque si Jesús resucitó físicamente, es porque murió físicamente, ya lo dijimos, y porque nació físicamente. Por tanto, en la encarnación, en la Navidad, ya está contemplada la resurrección. Y en la cruz, no cronológicamente, pero sí en el plan de Dios, ya está contemplada la resurrección. La resurrección es el punto central. Toda nuestra teología tiene que tener un centro en torno al cual tiene que estar estructurada y desarrollada. Ese centro es la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, de un Dios que es amor y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero no es completo sin la parte más importante de todas, la resurrección de Cristo. Por eso, continúa Pablo, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si usted y yo no vamos a resucitar, si como algunos teólogos de la teología liberal dicen, eso de que vamos a resucitar es simbólico, es metafórico, no es literal, son creencias de aquella época, pero el hombre moderno, posmoderno mejor dicho, no puede creer en esas cosas. Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Pero al revés, como dirá Robinson, uno de los teólogos del siglo XX,
Si Cristo resucitó, eso es garantía de que nosotros vamos a resucitar. Mientras no resucitemos corporalmente, no nos desazonemos, no se desconsuele nuestro corazón, porque estamos viviendo el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Cierro con Hebreos 11. Por la fe, muchos anduvieron errantes, pobres, no sabían que había que decretar riqueza, pero por la fe, muchos anduvieron errantes, pobres, desnudos, perseguidos, muertos a cuchillo. Y eso que no recibieron las promesas. ¿Cuánto más nosotros, teniendo esa nube de testigos que fueron fieles y que por la fe, no por la fe evitaron problemas, no por la fe tuvieron una vida color de rosa, sino su fe fue el coraje, la decisión, la firmeza de saber que Dios está con nosotros a pesar de la pobreza, la necesidad, la enfermedad, la tribulación o la muerte. Y podemos experimentar cualquiera de esas cosas. Podemos ser víctimas en un terremoto o en un desastre natural. Podemos nosotros o nuestros familiares ser presa de un secuestro o de una violación o de un robo o de un asesinato. Podemos enfermarnos de enfermedades dolorosas, crónicas y largas. Podemos ser perseguidos o asesinados, torturados o encarcelados. Pero en todo ello tenemos la firmeza y el coraje de saber que Dios está con nosotros y que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el Cristo vivo está en nosotros y porque el poder de su resurrección es el que está haciéndonos crecer y vivir en una comunión con Él y vencer a estas cosas, porque somos más que vencedores. No somos más que vencedores porque nada sale mal y todo sale bien. Somos más que vencedores porque aunque todo salga mal, el Cristo vivo está en nosotros y está con nosotros. Por eso, hermano, viva lo que viva usted, tenga la fuerza y el consuelo. Vamos a dejar aquí nuestra plática y vamos a preparar lo que hemos traído para el Señor en ofrenda o en diezmo. Prepárelo, hermanos. Hay varios hermanos que me han comentado de algún problema en el trabajo o de algún problema económico. Y vamos a orar. No vamos a orar porque Dios no lo sepa o porque tengamos que convencerlo de que nos dé algo. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, dijo Jesús. Él lo sabe. Pero Él se complace en que como hijos tengamos muy presente nuestra dependencia de Él y le digamos, Señor, necesito. Y tengamos la claridad de que es Él el que provee, de que nuestra confianza está en Él y de que nuestro corazón no está en las riquezas. Nadie en su sano juicio, ningún cristiano espiritual le va a decir al Señor, dame riquezas. Si alguien ora así, es un carnal, codicioso. El Señor sabe que no anhelamos riquezas. ¿A quién anhelamos? Fíjense cómo dije, ¿a quién anhelamos? A Él. Oremos. Queremos, Señor, darte gracias porque nos has hecho saber que todas nuestras necesidades y problemas están en tu conocimiento y que además te preocupas y tienes cuidado de nosotros. Por eso nuestra oración
no es más que reafirmar nuestra dependencia de ti. No es más que poner claro para nuestra propia conciencia y expresarte que nuestra vida es tuya, que de ti dependemos, que nos atenemos y clamamos a tu misericordia para que extiendas tu mano provisora. Tú conoces los hermanos que tienen las necesidades de trabajo y económicas. Pedimos que te manifiestes. Acuérdate que somos polvo y que necesitamos nuestro pan, que necesitamos también los recursos para la obra que nos has encomendado. Que te amemos a ti sobre todas las cosas y que nuestra confianza no esté en lo que hemos hecho ni en alguna capacidad o recurso, sino en tu Espíritu. Dependamos de tu Espíritu. Bendice pues la vida, el pan y el trabajo de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.